¿Y qué opiniones hay? ¿Cómo considerarían la presión? Acá en el apunte, ¿podré sacar la presión fuera de la integral? Miren, Pero, profe, ¿sería todo con la misma fuerza, o sea, con el mismo trabajo, o no varía? no, a ver, lo que trato de que entiendan es de que en esta expresión que está acá, de trabajo igual a la integral de P por diferencial de B, esta función de la presión, ¿sí? En función del volumen, como está dibujado acá, eh, es eh, una de las tantas explicaciones que puede tener la relación de la presión con el volumen para un determinado proceso, ¿sí? Entonces, si esta fuese la relación de la presión con el volumen que me la dan, esta integral de P diferencial de B, si esta es la gráfica, el área bajo esta curva, ¿sí? No representa ni más ni menos que el trabajo que estamos calculando, porque esta integral en realidad lo que me da, luego de hacer la integral entre B1 o volumen inicial y volumen final, me da el área bajo esta curva, bajo esta relación de presión-volumen. Entonces, bajo esas condiciones, esta área estaría representando el trabajo y a partir de esta definición, vamos a decir que tenemos un trabajo hecho por el sistema que es positivo. Pero también yo podría tener o caracterizar un trabajo negativo. O sea, a partir de ahora, la importancia de saber cuándo tengo trabajo positivo y trabajo negativo es trabajo hecho por el sistema sobre el medio o trabajo hecho por el medio sobre el sistema. Si este es el sistema y yo este recipiente que contiene el gas, voy a dibujar así, lo caliento, o sea, le estoy agregando energía, este gas va a comenzar a dilatarse, sus moléculas van a empezar a chocar y va a aumentar su energía cinética. Por lo tanto, esto va a hacer una fuerza sobre el cilindro y esto se va a desplazar a una nueva posición. O sea, el sistema, este es el émbolo, ¿no? El sistema hace trabajo sobre el medio. Pero el caso de el inflador, o ahora si representamos el mismo cilindro, pero yo estoy haciendo una compresión, o sea, estoy llevando el émbolo de esta posición a esta, estoy comprimiendo el gas, entonces acá tengo un trabajo hecho de quién, del medio sobre quién, sobre el sistema. ¿Se entiende? Entonces, ahora tenemos que empezar a considerar el trabajo, quién lo realiza, si lo realiza el sistema sobre el medio
o el medio sobre el sistema. Entonces vamos a tener un trabajo positivo y un trabajo negativo. Acuérdense de la física 1, que el trabajo se consideraba ese signo que tiene el trabajo en su cálculo, nos daba como a entender quién hacía trabajo sobre quién. Entonces, acá en termodinámica vamos a utilizar también las condiciones que tenemos de trabajo positivo o trabajo negativo. La primera consideración que vamos a hacer sobre el trabajo. Por eso acá estamos diciendo que por convención el trabajo realizado por el sistema es positivo y el trabajo realizado sobre el sistema es negativo. Quiere decir que cuando este gas se dilate y haga que se desplace este émbolo, ¿sí? hacia en la parte superior, el sistema está haciendo trabajo sobre el medio. Va a ser un trabajo positivo. En cambio, cuando nosotros presionemos, vamos a estar comprimiendo el gas, ese trabajo sería negativo, ¿sí? Trabajo realizado sobre el sistema. ¿Se entiende ese concepto? Sí, profe. Bueno, recién en las gráficas que yo hice, les explicaba que nosotros podemos hacer un cambio de estado, de ir de la posición 1 a la 2, de la inicial a la final, lo podíamos hacer a través de un cambio de presión y volumen de esta manera, como la curva que está representada acá, que es una isoterma, o podía hacerlo a través de procesos que sean primero a presión constante, después a volumen constante, o a volumen constante y después a presión constante, o bien de cualquier otra manera, como está dibujado acá, ¿sí? Como está dibujado en la gráfica desde el punto A al punto B, a través de una trayectoria de color rojo, o a través de una trayectoria de color verde, o ir de 1, 3, 2 o 1, 4, 2. El tema es que, por lo que hemos visto recién, el área bajo la curva siempre va a representar el trabajo. Entonces, lo importante acá es que, fíjense, si vamos a hacer gráficos para que entiendan. Siempre lo voy a poner ahora, pero después no lo voy a volver a poner para no estar escribiendo. Siempre los diagramas son presión, volumen. Si yo quiero ir de este punto a este, del estado, a este le vamos a llamar estado inicial y estado final. ¿Sí? Si yo hago esta trayectoria, quiere decir que toda el área bajo la curva representa el trabajo, ¿no es cierto? Porque hemos visto que la integral de P por diferencial de B es igual al trabajo. Pero ¿qué pasa si ahora, para ir del mismo estado inicial, el mismo, ¿no? Lo voy a hacer en esta gráfica aparte, pero
para no, ¿cómo se llama? Confundirlo con esto. Si ahora en vez de ir a presión constante y después a volumen constante, para ir del estado inicial al final, ahora lo hago al revés. Vengo a presión constante y después a volumen constante. Entonces, toda el área que yo tengo bajo la curva es el trabajo. Aquí no hago trabajo. ¿Por qué? Porque no hay cambio de volumen, pero acá sí. Entonces, ¿cuál de las áreas es mayor? Esta va a ser mayor. Hago más trabajo que acá. Y si ahora tomase, como ahora lo vamos a ver en la gráfica, que para ir de un estado a otro, tomo esas trayectorias así, curvas así o así, ¿sí? Son estas que están dibujadas acá, ¿sí? Fíjense que acá, para la trayectoria roja, el área es la que está rayada en diagonal en este sentido, ¿sí? La que está en este sentido. Para el área, para la trayectoria que está en color verde, es la que está rayada en sentido contrario. El área o el trabajo bajo la curva de color rojo es mayor que el área bajo la curva de color verde. Entonces, fíjense que el trabajo ahora, lo que nosotros estamos acostumbrados a decir que el trabajo hasta ahora, cuando, por ejemplo, vimos acá poníamos una carga, acá teníamos el infinito, y yo le dije, bueno, para ir de acá a acá, a este punto, ¿sí? Esta es más Q en la parte de cargas eléctricas. Yo les había dicho, bueno, si para ir para definir el potencial, decíamos, esta era la trayectoria 2, esta era la trayectoria 1 y esta era la trayectoria 3. Y yo les decía, bueno, ¿por cuál de las trayectorias hago menos trabajo? Porque para calcular el potencial de este punto era B sub B menos B sub A igual a W sub AB dividido en la unidad de carga, Q sub 0. Ahí poníamos a Q sub 0. Entonces ustedes muy tentados, algunos dijo, vamos por la trayectoria 1, porque es la más directa, y algunos acertadamente dijeron, no, por cualquiera de las trayectorias tengo que hacer el mismo trabajo, porque si no la definición del potencial de este punto sería equívoco, o sea, no tiene que ser único el potencial de este punto. Entonces acá veíamos que el trabajo era independiente de la trayectoria, o sea, dependía solamente del estado inicial y el estado final. W sub AB dependía de los puntos iniciales y finales. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora estamos viendo que el trabajo depende de la trayectoria, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque acá tenemos un cambio de concepto. Por eso que acá estamos poniendo que, teniendo en cuenta que el trabajo se representa por el área encerrada en cada caso,
se ve evidentemente que el trabajo realizado depende no solo del estado inicial y el estado final, sino también de los estados intermedios, es decir, de la trayectoria. Cuidado, repito este concepto. Además, dice de que es un hecho experimental que el calor perdido o ganado por un sistema no depende solo del estado inicial y final, sino también de dicha trayectoria. Por lo tanto, ni el calor ni el trabajo son independientes del recorrido, ¿sí? O sea, todos dependen de la trayectoria. ¿Está claro hasta ahí el concepto de cómo relacionamos el trabajo con las variaciones de presión y volumen? Sí, profe. Acá en esta gráfica podríamos decir que pasamos del punto A, que está a temperatura T sub A, al punto B a temperatura T sub B, y sus respectivas presiones y volúmenes, ¿no? O sea, serían las coordenadas termodinámicas de cada punto. Y bueno, y dependiendo, acá haríamos un cambio de proceso a presión constante, después a volumen constante. Acá lo haríamos a presión constante, a volumen constante, después a presión constante. Y estas otras trayectorias que marcan cualquier relación presión-volumen. Eso está hecho de esa manera para que se vea la relación que existe entre el trabajo y la dependencia no solo del punto inicial y final, sino de la trayectoria que nos da distintas áreas bajo las curvas que delimitan el cambio de proceso. Entonces, ahora sí vamos a desarrollar lo que es el primer principio de la termodinámica, que lo vamos a poder manifestar de la siguiente manera. Para cada cambio de este sistema de un estado inicial a otro final de una determinada forma, ¿no? de cambio, si nosotros durante ese proceso estamos recibiendo una cantidad de calor, vamos a realizar un determinado trabajo. Si el sistema hacemos que pase de un estado inicial al estado final, pero siguiendo distintas trayectorias, las cantidades de calor y el trabajo realizado que se hacen en cada uno será diferente. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros podemos hacer la cuenta de determinar la diferencia entre el calor, la cantidad de calor que le entregamos y el trabajo que se recibe, el resultado importante, por eso se los he marcado acá en amarillo, es que esa diferencia entre el trabajo que se realiza y la cantidad de calor que se le entrega es una constante. Va a ser siempre el mismo, siempre la misma la diferencia. Entonces, esa cantidad de calor Q, que la representamos con la letra Q, que es la cantidad de energía que nosotros le agregamos al sistema y
W es el trabajo que nos entrega, o sea, el trabajo realizado. Esa diferencia entre Q y W se representa con un cambio de energía. Y ese cambio de energía lo representamos como U2 menos U1, que es Q, en realidad es Q menos W. A ver, si yo, para que se entienda, lo vamos a graficar. Si yo tengo el cilindro, ¿sí? Con esto como el medio, y acá tengo el gas, ¿sí? Y le agrego una cantidad de energía, dijimos esto se va a calentar, se le estoy entregando energía, le estoy entregando calor, Q. Para la cantidad de calor Q1, obtengo un W1, un trabajo. O sea, este émbolo se va a desplazar. Para otra cantidad Q2, obtengo un W2. Y así sucesivamente la cantidad de experiencias que quiero realizar. Lo que se demuestra es que la cantidad Q1, a ver, ¿dónde teníamos acá la gomita? Acá Q menos, en términos genéricos, ¿no? Siempre Q menos W. O sea, si yo hago de Q1 a Qn, voy a obtener W1 a Wn. Pero la diferencia de calor entregado menos el trabajo que se ha realizado sobre el sistema va a ser igual a U2 menos U1, una variación de energía. ¿Sí? O sea que el calor que yo le entrego menos el trabajo que se realiza me da como resultado la variación de energía del sistema. ¿Se entiende este concepto? ¿Se entiende? Yo entrego calor y obtengo un trabajo que es una variación de energía. ¿Ustedes han hecho alguna vez la mezcla de la poxilina? Los dos componentes los han amasado, han mezclado esos dos componentes. ¿Alguno No, ha hecho profe, yo esa? no. ¿No? Bueno, han escuchado hablar de la resina epoxi, la poxilina. Sí, que ¿Sí? son como dos masas que las tenemos que Sí. juntar para activarlas. Son dos masas y para que se active es como la plastilina, es como tomar dos pedacitos de plastilina de distintos colores y amasarlo, mezclarlo, ¿no es cierto? Hacer una amalgama. Bueno, esos componentes A y B de la apoxilina tienen una característica, que cuando se los coloca en contacto y se los trabaja, se hace un trabajo sobre esos componentes mezclándolos, despide calor, porque ese es un proceso exotérmico, ¿sí? Despide calor. O sea, nosotros lo que estamos obteniendo es, al hacer nosotros un trabajo sobre el sistema desprende calor. ¿Por qué? Porque eso es una reacción química exotérmica. En el caso del cilindro, del inflador, ¿sí? Cuando yo supónganse que lo caliente al gas que está dentro del cilindro, lo que voy a obtener es una expansión por el aumento de su energía cinética y voy a obtener
una expansión, un movimiento del cilindro, o sea, una fuerza desde el interior del cilindro sobre el émbolo que va a hacer que se desplace. Entonces voy a obtener un determinado trabajo. Bueno, si las cantidades de calor que yo les voy entregando a ese gas las tuviese cuantificadas y mido la cantidad de calor que le voy entregando y mido el trabajo que realiza sobre el sistema, sobre el medio, perdón. Ahora tomo otra cantidad de calor entregada al sistema y compruebo el trabajo que se hace sobre el medio y los voy midiendo. Siempre esas diferencias de calor con el trabajo, ¿sí?, es lo que me da la variación de energía interna. ¿Por qué? Porque si yo le entrego distintas cantidades de calor y obtengo como resultado distintas cantidades de trabajo, quiere decir que tuvo que haber una variación de energía del sistema. Y esa variación de energía, en este caso, es la variación de energía cinética que tienen las partículas, porque sabemos que al aumentar el calor, la energía interna varía porque aumenta la agitación térmica. Eso ustedes lo han visto en la química, lo han visto el porqué de la variación de la energía entre las moléculas cuando se aumenta su agitación térmica. Entonces, como hoy nos toca ver sobre el caso de la termodinámica, en este caso lo que estamos teniendo es un planteo de que nuestra variación de energía de un estado final menos un estado inicial siempre es equivalente a una diferencia de ¿quién? De calor, de una cantidad de calor menos un trabajo realizado. Pero en este caso, la variación de energía, a diferencia del trabajo, que el trabajo depende de la trayectoria, en este caso, la variación de energía va a ser una cantidad que dependa solo de las coordenadas iniciales y finales. O sea, el cambio de energía de un sistema depende pura y exclusivamente, ¿sí?, del estado inicial y del estado final. Más allá de que ese cambio de energía, que es la diferencia entre calor y temperatura, entre calor y trabajo, es que el calor y el trabajo no dependen del estado inicial y final, sino dependen de la trayectoria. ¿Sí? Hay que tener cuidado con estas definiciones. Recién hemos visto que calor y trabajo son funciones que no dependen del estado inicial y final. Pero en este caso, la energía, la variación de energía, es solo función del estado inicial y final. Entonces, de esta expresión, nosotros podemos despejar, ¿sí?, la cantidad de calor como la variación de energía, ¿sí?, más el W. Y acá hay una relación, ¿no es cierto?, que tenemos que tener en cuenta en cuanto a lo que yo les dije de trabajo positivo, trabajo negativo, y aquí vamos a ver lo siguiente. Volviendo siempre sobre nuestro cilindro, el gas que está
haciendo de nuestro sistema. Si yo le agrego acá, con esto represento que lo estoy calentando, ¿sí? Estoy diciendo, si yo lo caliento al sistema, este va a ejercer ¿qué? Una variación de presión sobre este lado del émbolo y va a tender a desplazarlo. Por lo tanto, el sistema hace un trabajo sobre ¿quién? Sobre el medio. Hay un trabajo sobre el medio. Entonces, este Q lo vamos a considerar positivo. Yo agrego calor al sistema y produce un trabajo sobre el medio. Pero si ahora yo considero el mismo cilindro, pero hago trabajo sobre el sistema y lo comprimo, hago un trabajo sobre el sistema, voy a tener un calentamiento, en el caso del inflador. Entonces acá estoy perdiendo calor, porque hay calor que pasa del medio, ¿sí? de lo que lo rodea al sistema, al mundo exterior. ¿Sí? Entonces, por eso, en el apunte, tenemos que hablar o se pone de manifiesto cuando tengo calor positivo o cantidad de calor negativo. Acá, si bien está relacionado o está escrito en función de lo que es la variación de energía interna más el trabajo que realiza el sistema, ¿sí? Yo me quedo con la definición que hemos visto recién. Si yo tengo cantidad de calor positivo, o sea, si yo le agrego calor a algo, ¿sí? Lo que voy a tener es una variación de energía interna más un trabajo que realiza el sistema. Es el primer caso que yo dibujé. Dibujé el inflador, donde lo caliento y el sistema realiza un trabajo sobre el medio. ¿Por qué? Y porque tuve una variación de energía interna. En cambio, va a ser negativo, ¿sí? Cuando tengo una variación de energía interna más un trabajo que recibe el sistema. O sea, el sistema, el émbolo lo estoy empujando, lo estoy comprimiendo. Entonces, al comprimirlo, tengo una pérdida de energía, ¿sí? Una variación de energía que se transforma en calor perdido porque lo cede al medio ambiente. ¿Se entienden esos dos conceptos de calor positivo y calor negativo? Sí, profe. El caso que hablábamos recién de la apoxilina, ese sería un caso en el cual, al realizar un trabajo sobre el sistema, estaríamos en el caso del Q negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está entregando, ¿sí? Está perdiendo calor el sistema, ¿sí? Lo está entregando al medio. Entonces, ya hemos visto, perdón, que tenemos cantidades de trabajo puede ser positivo o negativo, y el calor puede ser positivo o negativo. Entonces, esta expresión que vimos acá de Q, a ver,
Diferencial de Q, nosotros vamos a tomar esto como acá un diferencial de U más diferencial de W. Este primer principio, escrito en términos de diferenciales, les hago una aclaración. Acá en el apunte, después cuando lo lean, también está bien claro. Esto que está acá, no lo tomen en el sentido estrictamente matemático que ustedes conocen de diferenciales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque diferencial W y diferencial de Q no son diferenciales tal cual ustedes las conocen, o sea que sean funciones que puedan ser diferenciables. ¿Sí? O sea, esto está indicando que el diferencial de Q, el diferencial de U y el diferencial de W son cantidades muy pequeñas. Por eso, para distinguirlo de ese concepto de diferencial, es que se acostumbra o hay mucha bibliografía que lo pone de esta manera, con un apóstrofe sobre la D. D'Q es igual a DU más D'W. Esto significa que diferencial prima de Q y diferencial prima de W no son diferenciables, no son funciones diferenciables, sino que son cambios muy pequeños de calor y de trabajo. Porque en realidad la única función que es totalmente diferenciable es la diferencial de U, o sea, la variación de energía. Esa sí es una función que es totalmente diferenciable. Entonces, como esto no sucede de que nosotros podamos diferenciarla, ahora la expresión que vimos al principio, que nos da la relación entre el trabajo, presión y volumen, el trabajo vimos que era la integral de P diferencial de B, o sea que el diferencial W era P diferencial de B. Si lo reemplazamos acá, este sería la expresión del primer principio de la termodinámica aplicable a sólidos y líquidos. ¿Sí? La expresión del cambio un cambio de calor, de la cantidad de calor, es igual a la variación de energía interna del sistema más la presión por el diferencial de B. ¿Sí? Todos esos conceptos, fíjense, la cantidad de conceptos vistos hasta acá son, haciendo un repaso, primero, que el trabajo, estamos demostrando que no depende del estado inicial y final, sino que depende de la trayectoria. Eso nos da la posibilidad de tener un trabajo positivo o un trabajo negativo, según yo vaya de un estado inicial a uno final y haga diferencia entre las áreas que hay en cada una de las curvas o las trayectorias que haya tomado. El otro concepto es que la cantidad de calor, ¿sí? Puede ser positivo o negativo. Cuando ustedes entregan calor al sistema, o sea, cuando calientan algo, estoy entregándole una cierta energía, o sea, estoy haciendo que aumente la energía del sistema. Entonces ese Q o esa cantidad de calor se considera positiva. En cambio, cuando yo estoy recibiendo calor, ¿sí? El Q es negativo. ¿Sí? El Q es negativo. El caso del inflador, yo estoy produciendo una compresión del gas del sistema,
que es el gas que está contenido dentro del inflador, y se calienta, ¿sí? Se calienta cada vez más a medida que los desplazamientos del émbolo dentro del cilindro son mayores, más se calienta el inflador. Bueno, si alguno ha tenido la experiencia o ha querido inflar rápidamente con el inflador o una cubierta, se habrá dado cuenta que en algún momento ya no lo puede tocar al cilindro, al inflador, porque se calienta tanto que no lo pueden tolerar. Y es porque el cambio de energía que se está produciendo internamente al comprimir el aire se transforma en un desprendimiento de calor. ¿Por qué? Porque se debe mantener constante la relación Q menos W. Cantidad de calor menos trabajo es igual a variación de energía del sistema. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Eh, la manera en que está descrito o realizado el apunte está hecho para que ustedes con una simple lectura entiendan los ejemplos y los procesos que vamos a desarrollar. Entonces, hasta acá hemos llegado a una ecuación que es la que se conoce como el primer principio de la termodinámica, que es la expresión diferencial del primer principio, recordando de que estas cantidades de prima, ¿sí? No son, significa no diferenciales, sino cantidades muy pequeñas de calor, ¿eh? Y relaciona la cantidad de energía o la variación de la cantidad de energía más un diferencial o una cantidad muy pequeña de trabajo. Entonces, volviendo al primer punto que hemos desarrollado, donde hemos tomado la gráfica de un cambio de estado a través de una isoterma, perdón, dijimos, bueno, en un gráfico presión-volumen, nuestros cambios de estado pueden ser a presión constante, a volumen constante, pueden ser adiabáticos, o sea que no hay intercambio de calor, o pueden ser isotermas, o sea, a temperatura constante. Entonces, a partir de esa definición es que vamos a ver los distintos casos. En este caso, el primero es el isobárico, o sea, un proceso que se realiza a presión constante. Bueno, entonces la aplicación de la expresión que vimos de que el trabajo es P por diferencial de B, ¿sí? Acá yo puedo sacar la presión fuera del integral y encontrar que nuestra relación del trabajo va a ser P B2 menos B1, ¿sí? Bueno, en este caso, como un ejemplo de un proceso que se realiza a presión constante, es, acá yo les he colocado como ejemplo el proceso de ebullición, ¿no?, del agua, donde lo hace a una determinada temperatura, pero a presión constante, a una atmósfera. Acá hay un ejemplo que después, si quieren, lo ven ustedes, no tengo, está puesto como para completar nada más el apunte.
sobre la cantidad de calor que necesitamos por unidad, por cada gramo de agua, ¿no? Acá se hacen los cálculos y se obtiene el equivalente o el trabajo, ¿no? El equivalente en calorías, cuánto es lo que se transforma de la cantidad de trabajo que nosotros tenemos, cuántas calorías son las que se utilizan realmente para poner el agua en ebullición. ¿No? Es un ejemplo que no, si después lo quieren ver en detalle, es como para que tengan un ejemplo. En la práctica después verán otros ejemplos de procesos a presión constante. Ahora, fíjense que en este caso de la expresión de diferencial de U, de Q, es igual a diferencial de U más P por diferencial de B. Este P por diferencial de B no es ni más ni menos que lo que nosotros hemos hecho acá de sacar la presión como constante e integrar el diferencial de volumen. ¿Sí? Por eso no sería complicado encontrar la variación o el diferencial W. ¿Sí? Ahora, en un proceso isocórico, que es este tipo, ¿no? O sea, cuando se produce una transformación a volumen constante, lo que está sucediendo es que si voy a la expresión del primer principio de la termodinámica, este término va a ser cero porque no tengo variación de volumen. Entonces el diferencial de Q o la cantidad de calor, ¿sí? Cantidad de calor tiene que ser igual a la variación de energía interna. Por eso acá dice que la cantidad de calor suministrada a un sistema en estas condiciones se ocupa en incrementar la energía interna. Si en cambio es el sistema el que cede calor, lo hace evidentemente a expensas de su energía interna. Es decir, esto quiere o está expresado en donde la energía final puede ser mayor que la energía inicial o viceversa. O sea, o cede calor o absorbe calor. Entonces, ustedes en la química han visto la expresión de lo que se llama o lo que se conocen como los calores específicos. ¿Sí? Ustedes han visto que puedo tener calores específicos a volumen constante o calores específicos a presión constante. Bueno, ¿qué es lo que es la definición del el calor específico? ¿Lo recuerdan? Si yo despejo de acá el C sub B, me queda diferencial de Q sobre M por diferencial de T. Y quedaría, o leería que el calor específico a volumen constante es la cantidad de calor que tengo que entregar a una masa de 1 gramo de agua para elevarla a su temperatura en 1 grado centígrado. ¿Se acuerdan de eso o no? Química. Calor específico a presión constante es la cantidad de calor que tengo que agregar a una masa de 1 gramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. Bueno, son valores, ¿no es cierto?, que deben tener en cuenta.
Entonces, conociendo esas definiciones, puedo decir que el diferencial de U es igual a MC sub B diferencial de T. El diferencial de U es la variación de energía y esta expresión se va a cumplir siempre. Porque siempre como vimos el ejemplo de la heladera, si yo abro o cierro, si abro la puerta de un refrigerador, voy a tener dos puntos del sistema a temperatura distinta. Por lo tanto, va a haber un cambio de energía. ¿Sí? Esta expresión siempre se va a cumplir. Y fíjense que el cambio de energía en este proceso depende pura y exclusivamente de las temperaturas final y temperatura inicial. ¿Sí? Y este proceso acá, al ser un proceso a volumen constante, el área bajo la curva, ¿sí?, es nula. Por lo tanto, acá no se realiza trabajo. Es un proceso cuya variación de energía solo depende de las temperaturas iniciales y finales. ¿Se entiende? Bueno, yo sé que hay varios conceptos que acá están presentes de la química. Yo les recomiendo lo siguiente. Tomen el apunte en este preciso momento y dedíquenle los próximos 45 minutos a leer hasta acá. Pero yo no voy a seguir, no tiene sentido que siga avanzando, porque en la próxima clase necesitamos utilizar todos estos conceptos y ampliarlos. Porque nosotros tenemos que llegar a demostrar el rendimiento de un ciclo, que es un ciclo ideal que se llama el ciclo de Carnot. Y para ello tenemos que dominar las transformaciones a procesos de temperatura constante, de volumen constante, los 4 procesos. Si hasta acá, como les digo, se toman el trabajo, como yo les doy el tiempo del módulo siguiente, y ustedes toman el apunte y leen e interpretan lo que hemos visto en esta hora y cuarto de clase, y anotan si tienen alguna duda para después del parcial que vamos a tomar el miércoles, poder seguir avanzando previamente a aclarar las dudas, van a entender termodinámica. Si esto lo dejan para estudiarlo un día antes del parcial, no van a poder responder las preguntas de termodinámica. Acá no hay nada nuevo, hasta acá es todo repaso de lo que ustedes han visto en química. Lo único que hemos visto de nuevo es que hay una ecuación que representa el primer principio de la termodinámica. Hemos visto que hay calor positivo, calor negativo, que están bien explicados con los procesos. O sea, si yo caliento algo, me entrega trabajo. ¿Sí? Perdón, si yo lo caliento por la entrega de calor, va a haber una variación de energía, se me va a entregar un trabajo. Si yo presiono el émbolo y le entrego al sistema una cantidad de trabajo, estoy en condiciones de decir que va a desprender calor porque hay una variación de energía. Es el caso del inflador. Si esos dos casos te ponen de manifiesto trabajo positivo, trabajo negativo, calor positivo y calor negativo, van a entender después el resto
porque vamos a tener que analizar qué pasa con la ecuación del primer principio, las conclusiones del primer principio de la termodinámica, que no están en el apunte. Entonces, cuando vayamos al parcial y se hayan preguntas sobre las conclusiones del primer principio, si estos conceptos no están claros, no voy a poder responder afirmativamente. Todos tienen el apunte. Recomiendo nuevamente, ya para terminar, dedíquenle media hora a leerlo, a entender lo que hemos estado desarrollando. Y si hay algún puntito, algo que no entiendan, apúntenlo y lo volvemos a repetir en la próxima clase. No puedo seguir avanzando y metiéndole cosas, conceptos, si bien son conocidos, necesito que estén bien claros para poder desarrollar los temas siguientes. ¿Estamos? Sí, profe, se entiende. Pero me entienden, ¿no? O sea, después ya depende de ustedes, pero háganme caso, léanlo, no les va a llevar más de 20 minutos, léanlo y apunten lo que no hayan entendido. Y nos vemos el miércoles para rendir el segundo parcial. ¿Sí? Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, profe. Que ande bien, profe. Nos vemos. Igualmente.